Psicología por la oportunidad de conversar con ustedes a través de este mecanismo. Me han pedido que hable de la participación social en salud en el Sistema Nacional Integrado. Es un tema que he investigado y en el cual he participado de distinta manera desde ámbitos sociales y institucionales. Y además forma parte de una reflexión más general sobre la reforma de la salud, pensada como no solamente como un cambio institucional, sino también como un cambio cultural y como un cambio situacional, en el cual diversos actores suman fuerzas, se reconocen, se constituyen, se fortalecen o se oponen, ¿no? Y en algunos casos defienden sus intereses y en otros casos defienden el statu quo anterior. Y en ese sentido vale la pena relacionar este tema con la concepción más global de la salud, como un derecho humano, como una obligación del Estado y en particular como una construcción social. Está claro que en ese sentido la participación social no es solo un elemento para mejorar la gobernanza del sistema, de los servicios, que lo es una parte interesante, importante de un tipo de gobernanza menos vertical, menos concentradora del poder. Pero también forma parte de una idea global de lo que es la salud, de cómo se produce, cómo se construye y de qué manera las sociedades son capaces de preservar su salud, protegerla, promoverla y prevenir la enfermedad y asumir el conjunto de las problemáticas que esto implica. Es decir, poner en cuestión los componentes de las condiciones de vida, de los estilos de vida, ¿no? De la forma como se desarrolla la vida en sociedad, que afectan la salud de las personas. Y en ese plano, que exista un actor que sea el usuario organizado, es un elemento muy interesante, muy importante, que vale la pena jerarquizar en el diseño de las políticas de salud. Esto forma parte de una problemática más global que tiene planteado toda América Latina, que es un continente más desigual del planeta, y sin embargo esa desigualdad está muy relacionada con mecanismos de concentración antidemocrática del poder. El poder económico, mediático, militar, social, en fin, en un conjunto de planos. Y en el plano de la salud también. También la democratización de la salud es uno de los componentes de cualquier proceso de reforma. Y de cualquier proceso de reforma estructural. Hay varios autores, Marcelo Cetaro y otros, y varios de los textos que se han estado elaborando por parte de los actores y del propio Ministerio a lo largo de todos estos últimos años, que jerarquizan este componente de cambios en la gobernanza, etc. Y hay otros que han trabajado, particularmente Bentancur y Busquet, sobre la idea de que las políticas públicas y la participación social tuvieron en los últimos 15 años un diseño que hace una concepción de la democracia. Es decir, que las políticas públicas no son solo la decisión de un elenco electo o designado, sino que son la construcción permanente, previa y durante la implementación y en la evaluación y retroalimentación de diversos actores, en las cuales la participación de esos actores de forma amplia y democrática es un elemento clave. Y podríamos decir que es uno de las grandes encrucijadas que tiene toda América Latina. Cómo democratizar la sociedad y cómo democratizar el Estado. Ambas cosas son complementarias, no son la misma, ¿no? Se puede tratar de democratizar el Estado, pero enfrentar fuertes obstáculos por la falta de democracia de la sociedad. Y a la inversa, puede haber muchos mecanismos interesantes y participativos en la sociedad y sin embargo chocan con un Estado sordo, con un Estado que no interactúa. Bueno, quiero decir con esto que forma parte de una concepción, se apoya en una larga historia, tiene muchos antecedentes, en particular en dos planos, lo destacaría, tres planos. Uno que son las políticas comunitarias, o sea, la participación social en la base territorial, los barrios, la construcción desde los vecinos de policlínicas barriales, etcétera, que tiene larga historia. Y por otro lado, la elaboración por parte de los sindicatos de la salud, del CMU, de la FUS, de propuestas programáticas que a lo largo del tiempo han formado parte, han contribuido a formar un debate sobre el tema de la salud que es imprescindible para lograr romper un statu quo que tenía décadas, muchas décadas, más de 70 años sin legislar sobre salud,
hasta que se construyó el Sistema Nacional Integrado. Y además, en cualquier comparación con los demás sistemas de América Latina, el Sistema Nacional Integrado realmente tiene un conjunto de virtudes que han sido destacadas por distintos organismos. Pero queríamos, y un tercer elemento, que es la participación en la conducción, la participación social en la conducción del Estado, no solo en la base territorial, que a veces puede ser ignorada o puede ser minimizada o invisibilizada por parte de las políticas públicas en esta materia, sino la construcción. Y ahí hay antecedente, el Banco de Previsión Social es muy fuerte en nuestro país. La participación de las organizaciones sociales en el Banco de Previsión, en el directorio, fue una conquista que costó mucho tiempo, muchas décadas, que se implementara y que se aprobara, después que estuvo aprobado en la Constitución. Y bueno, en ese sentido, todos esos elementos incidieron para este diseño que tuvo la reforma de la salud en materia de participación. Y ahí hay que señalar que son reformas inconclusas, que no solamente la de la salud, pero también otras de las reformas trascendentes, la tributaria, la reforma laboral, y otras, la reforma de las políticas sociales, son procesos inconclusos, con varios obstáculos, con capítulos pendientes, y bueno, y en esta nueva coyuntura, sin duda, con una cantidad de incertidumbres con respecto a cómo y de qué manera van a subsistir los derechos y van a subsistir y avanzar los sistemas, o por el contrario puede haber retroceso. Pero quiero señalar en ese plano que la creación de la JUNASA como Junta Nacional, como conducción del sistema de salud con participación social, ya es una innovación. Toma lo del BPS, pero lo aplica a lo que es el sistema de salud. Y sin embargo, la práctica efectiva ha dejado que desear en este plano. O sea, la JUNASA ha operado fundamentalmente en temas referidos al tema del manejo del seguro, y ha hecho poco en términos, y ha tenido muy poco que ver con una agenda de políticas de salud específicas, de políticas y de planes. Ahí tal vez lo más interesante son las recorridas que hizo la JUNASA reuniéndose con las JUDESAs, con las juntas departamentales. Esas reuniones territoriales juntaban a las JUDESAs de varias regiones. Han sido interesantes porque permitieron avanzar en un diagnóstico y en proponer líneas de acción. Esos elementos, la creación de una estructura territorial del sistema, ¿no?, que son las juntas departamentales, las juntas locales, también es un componente importante. Es un componente que permitió un diálogo sostenido entre distintos actores, incluyendo de manera prioritaria a los usuarios, incluyendo a los trabajadores, médicos y no médicos, para poder analizar las realidades y los problemas concretos que había en cada uno de los departamentos o en cada una de las localidades. Eso además ha posibilitado desarrollar líneas de acción interesantes como ferias de salud, asambleas, mecanismos de consulta, instancias, una variedad de formas de participación de la sociedad en los temas de salud que sin duda constituyeron un salto en calidad con respecto al periodo anterior. Pero también hay que señalar de que han tenido serias carencias en su desarrollo. Faltó una estrategia de desarrollo de esas formas de participación de la sociedad de manera ordenada, sistemática, que se retroalimentara, que se intercambiara entre sí, que rompiera con la fragmentación. Una de las cosas que surge de la investigación que hicimos es que las JUDESAs no hicieron diagnósticos de locales de salud y no elaboraron planes locales de salud, que parece un elemento muy básico, pero es muy importante, que es convocar al conjunto de los actores de un determinado ámbito territorial para problematizar la situación que viven, para discutir esos problemas en conjunto y para proponer formas de avanzar para su resolución. Y eso faltó. O sea, las JUDESAs y JULOSAs son un salto en calidad para una realidad de inexistencia de mecanismos de intercambio local, pero faltó una hoja de ruta, faltó una estrategia de profundización y faltó particularmente esa lógica de que era importante hacer el diagnóstico, ubicar los problemas, definir prioridades y fijarse objetivos.
en relación con eso. Y no solamente en la mejora de los servicios, que hubo muchos esfuerzos para mejorar los servicios. Y además la problemática de la articulación de los servicios es una problemática importante porque es un sistema integrado, pero en el territorio poco integrado. O sea, faltan muchos mecanismos como para que la complementación se fortalezca y no se dupliquen, ¿no?, las atenciones, sino por el contrario se potencie lo que cada uno de los actores hace. La creación de un movimiento nacional de usuarios, los propios participantes lo han destacado, se basó primero en las comisiones de salud de los consejos vecinales, que era un ámbito prestigiado localmente, eran comisiones multitudinarias y gestionaban algunas de policlínicos móviles, discutían mucho los problemas de salud y generaban líneas de trabajo. Esa fue la base de la creación de la organización específica de los usuarios. Y saltó con respecto a lo que era la ADUS o mecanismos solo de reclamar frente a malpraxis, frente a problemas de mala atención o de déficit en la asistencia. La idea de no quedarse solo como un mecanismo que reclama frente a situaciones de mala atención nos pareció un elemento bien interesante, porque en realidad lo que hizo fue formular la salud en términos de una construcción colectiva. Y eso está en la línea de Alma Ata, ¿no?, de lo que es la Carta de Ottawa, de todo lo que son las mejores doctrinas en materia de salud. Por eso nos parece interesante remarcar este aspecto, lo que es la construcción de una idea de una organización de usuarios como tales, que no significa de ninguna manera que la participación social se limite a las organizaciones de usuarios. Al contrario, las organizaciones de usuarios son como dinamizadores de una convocatoria más amplia y de un involucramiento de diverso tipo, porque el entramado social es muy rico. Hay desde las comunas mujer, los colectivos feministas, los colectivos barriales, los movimientos vinculados con la primera infancia, movimientos vinculados a las redes de adulto mayor. La cantidad de redes de adulto mayor que hay en nuestro país es muy interesante. El peso que tiene UNASPU, pero que también la REDAM, son elementos que hacen, con diferencias entre un territorio y otro, entre un municipio y otro, entre un departamento y otro, pero hacen mucho a la fortaleza que pueda tener la participación social en salud. No se limita a los movimientos, ¿no?, de organización de usuarios. Por el contrario, los movimientos de organización de usuarios son en alguna medida una instancia como para articular y potenciar todo el resto de estas formas de participación. Y